La semana pasada vimos que esta historia comienza con la historia de Ana, ¿verdad? Con Elcana, el esposo de Ana, y esta preciosa historia que escuchamos la semana pasada. Yo no estuve presente, estuve fuera por trabajo, los extrañé mucho, pero estuve pendiente de cuando se publicó la prédica del pastor Jorge y la pude escuchar y aprendimos esto, ¿verdad? Hubo algo que el pastor Jorge Luis mencionó que es algo a lo que debemos estar pendientes durante toda la serie, y es esto que en el canto de Ana se nos revela: Dios humilla a los soberbios y exalta a los humildes. Vamos a ver que parece que esto es algo que va a venir sucediendo durante todo el libro de Samuel. Eso fue lo que sucedió la semana pasada. Vimos cómo Ana era despreciada por su rival y cómo el Señor la exaltó y cómo la bendijo con un hijo hasta ese momento. El canto de Ana también nos anticipó que este libro va a ser acerca de un rey. Se va formando como una melodía que va a acompañar a todo el libro, que es esto: Dios exaltando a los humildes, destruyendo a los soberbios, pero también se empieza a hablar de un rey. Se empieza a anunciar acerca de un rey y un reino que Dios establecería en Israel. Ahora, los judíos, la semana pasada vimos que en Samuel es la primera vez que en el canto de Ana se hablaba acerca de un rey, pero el pueblo de Israel no ignoraba o no es que nunca hubiera sabido de un rey. Ellos tenían la expectativa de un rey. El Señor se los dijo en Deuteronomio 17, versículos 14 al 20. Ay, ya me arruiné el día completo, estaba bien caliente. Vamos a leer Deuteronomio 17, versículos 14 al 20. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrá sobre ti el rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, el rey no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho: jamás volverán ustedes por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe, ni tendrá grandes cantidades de plata y oro. Y cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y los estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dios iba a levantar un rey en algún momento para Israel. Los israelitas lo sabían, pero entonces ahora estamos viendo cómo inicia el cumplimiento de esta promesa de parte del Señor. Ahora, para que vemos las características en Deuteronomio, vimos las características de este rey, un rey fiel al Señor, fiel a la palabra del Señor, un rey que no iba a ser un abusador sobre su pueblo. Para que este rey sea ungido, como vamos a ver más adelante en la serie, se necesitaba alguien que pudiera ungirlo. Y ahí es donde entramos en este tema de la fidelidad, porque lo que vimos la semana pasada fue precisamente una historia acerca de la fidelidad de la familia de Samuel. Vimos a Elcana, que traía a su familia año con año a adorar al Señor, al tabernáculo, ¿verdad? Y luego vimos la fidelidad de Ana, que acepta la voluntad de Dios para su vida, que clama solamente al Señor
para recibir el favor de parte del Señor, pero ella en un reconocimiento de que si el Señor quiere lo va a hacer y si no quiere no lo va a hacer, ella hace un voto delante del Señor, el Señor le permite, le concede la petición de su corazón y ella responde en fidelidad al Señor entregando al niño Samuel para el servicio del Señor otra vez todo el tiempo. También aprendimos que todo esto estaba dentro del perfecto plan del Señor. Así que en el resto del capítulo 12, que es lo que vamos a ver el día de hoy, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 y todo el capítulo 3, vamos a ver ahora un contraste. Este capítulo 2 y 3 tiene otra vez un contraste. Vimos la fidelidad de la familia de Samuel, de Elcana y su familia, y la fidelidad de Ana la semana pasada. Por supuesto vimos la fidelidad del Señor, la soberanía del Señor. Y ahora el autor del libro nos lleva a un contraste tremendo entre los hijos de Elí, que era el sacerdote en aquel tiempo, se llaman Ofni y Finees, y su infidelidad, y cómo Dios, vamos a ver en esta historia que vamos a leer, cómo Dios los quita del sacerdocio y ahora levanta a aquel niño que le dio a Ana como el siguiente profeta y sacerdote de Israel. Vamos a ver la infidelidad de los hijos de Elí, del sacerdote, y vamos a ver la fidelidad de Samuel. Como bien mencionó el pastor Jorge Luis la semana pasada, vimos que estamos en un periodo de transición entre los jueces y los reyes. ¿Quiénes son los reyes? Pues todos aquellos reyes que descendieron después del rey David. El primer rey de Israel fue Saúl, pero vamos a aprender más adelante, después David. Y después vimos cómo otros reyes descendientes de David gobernaron, pero no necesariamente con justicia sobre Israel. Entonces, vemos que para que el rey que el Señor iba a levantar fuera ungido, se necesitaba un sacerdocio fiel para ungir a un rey que más adelante aprenderemos será fiel o no será fiel. Y vemos estos contrastes. Entonces, vamos a ir viendo cómo nos presenta el autor primeramente el pecado de los hijos de Elí y después la fidelidad de Samuel. Vamos a leerlo a partir del versículo 12 del capítulo 2. Comienza con un pero. Recuerdan que el pasaje anterior termina así, versículo 11. Entonces Elcana regresó a Ramá, a su casa, escuche, y el niño Samuel se quedó sirviendo al Señor delante del sacerdote Elí. Pero, ahora sí versículo 12, los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor ni las costumbres de los sacerdotes con el pueblo. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, o sea, de Ofni y de Finees. Cuando alguien ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote con un tenedor de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne. Lo introducía en la cazuela, la olla, la caldera o el caldero, y todo lo que el tenedor sacaba lo tomaba para el sacerdote, lo tomaba el sacerdote para sí. Así hacían ellos en Silo con todos los israelitas que iban allí. Además, antes de quemar la grasa, el criado del sacerdote venía y decía al hombre que ofrecía el sacrificio: da al sacerdote carne para asar, pues no aceptará de ti carne cocida, sino solamente cruda. Y el hombre le decía: ciertamente deben quemar primero la grasa. Esto es lo que en Deuteronomio Dios les había indicado a los israelitas. Ciertamente deben quemar primero la grasa y después toma todo lo que quieras. Y él respondía: no, sino que me la darás ahora, y si no, la tomaré por la fuerza. Escuche esto: el pecado de los jóvenes, Ofni y Finees, los hijos de Elí, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor. Y escuche por qué: porque despreciaban la ofrenda del Señor. Estos hombres a quienes Dios había colocado, que era un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote en el Antiguo Testamento? Un intermediario entre Dios y los hombres. Alguien que trae la palabra de Dios a los hombres, que le habla al pueblo de parte del Señor.
un mediador, alguien que ofrecía sacrificio por el pueblo, servía a Dios sirviendo al pueblo para que los pecados del pueblo fueran perdonados. Pero estos hombres estaban abusando del pueblo por medio de la posición que ellos tenían como sacerdote. Vemos que ellos estaban menospreciando las ofrendas del Señor porque alteraron incluso la manera en que ellos debían presentar los sacrificios. Ellos decían, no, que no se consuma la grasa, como decía la ley en Deuteronomio, porque sabe más buena la carnita con grasita que sin grasita, y más si es asada. Estos hombres estaban quitándole al pueblo, abusando del pueblo, en lugar de servir al pueblo mediante el oficio de sacerdote que el Señor les había dado. Y ese pecado es grave delante del Señor, dice el pasaje. Versículo 18, contraste otra vez. Samuel, siendo niño, ministraba delante del Señor, usando un efod de lino. Su madre le hacía una túnica pequeña cada año y se la traía cuando subía con su marido a ofrecer el sacrificio anual. Entonces Elí bendecía a Elcana y a su mujer y decía que el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y regresaban a su casa. Escucha esto, el Señor visitó a Ana y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el niño Samuel, ¿qué? Crecía delante del Señor. Fíjate qué contraste entre los hijos de Elí y el hijo de Ana, Samuel. Dios estaba preparando algo, Dios estaba cocinando algo aquí, y qué increíble ver la bendición del Señor sobre Ana. No solamente le dio un hijo, le dio 6 hijos. Esto fue una bendición tremenda que respondió a la fidelidad de esta mujer. Y vamos otra vez al contraste. Pero Elí era ya muy anciano. Escucha esto porque aquí hay una gran enseñanza para nosotros los padres. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel. Y cómo se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de reunión. Y les preguntó, ¿por qué hacen estas cosas? Las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo. No, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios mediará por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos, los hijos de Elí, no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Esto es difícil de leer. Y el niño Samuel, contraste, crecía en estatura y en gracia para con el Señor y para con todos los hombres. Parece que Elí venía haciendo algunas cosas bien y venía haciendo algunas cosas mal. Y más adelante vamos a entender cuál fue el verdadero problema de Elí. Pero en cada sección te das cuenta cómo remata con, pero el niño Samuel crecía. Algo se está viniendo abajo y algo se está levantando. Parece que Dios está cocinando este tema de destruir a los soberbios y de levantar al humilde a quien Él ha escogido. Versículo 27. Entonces un hombre de Dios vino a Elí, que es el sacerdote, y le dijo, así dice el Señor. Y pon atención en los mío que vamos a encontrar en este pasaje. Vino Elí y le dijo, así dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto como esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso para llevar un efod delante de mí. ¿No le di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los israelitas? ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada? Escucha esto, y honras más a tus hijos que a mí. Wow. Y honras
más a tus hijos que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel. Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara: ciertamente, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por tanto, vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. Y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos de tu casa morirán en la flor de la juventud. Y para ti, esta será señal de que vendrán en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Finees, el mismo día morirán los dos. Pero levantaré para mí, esta es la médula de todo el pasaje, pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Y todo aquel que haya quedado de tu casa vendrá y se postrará ante él por una moneda de plata o una torta de pan, y le dirá: asígname uno de los oficios sacerdotales para que pueda comer un bocado de pan. El joven Samuel servía al Señor, contraste otra vez, en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios, que el Señor llamó a Samuel y él respondió: aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí respondió: yo no he llamado, vuelve a acostarte. Y él fue y se acostó, y el Señor volvió a llamar a Samuel, y Samuel se levantó, fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Elí respondió: yo no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra del Señor. El Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamó. Entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Y Elí dijo a Samuel: ve y acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Y el Señor dijo a Samuel: estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retumbar ambos oídos a todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra Elí todo lo que he hablado sobre su casa desde el principio hasta el fin, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad de la cual él sabía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por tanto, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Samuel se acostó hasta la mañana y entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Así que Elí llamó a Samuel y le dijo: Samuel, hijo mío, aquí estoy. Respondió Samuel, Samuel, hijo mío, aquí estoy, respondió Samuel. Y Elí dijo: ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes, así te haga Dios y aún más,
si me ocultas algo de todas las palabras que él te habló. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada y le dijo, y Elí dijo, Él es el Señor, que haga lo que bien le parezca. Samuel creció y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Y el Señor, escucha, esto es importante, se volvió a aparecer en Silo, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Hermanos, Dios, el Rey eterno, nos ha llamado a todos, al igual que llamó a Elí y a sus hijos, al igual que llamó a Samuel. El Rey eterno nos llama a consagrar nuestras vidas para servir fielmente a sus propósitos. Vuelvo a repetir, el Rey eterno nos ha llamado a consagrar nuestras vidas para servir fielmente a sus propósitos. Lo que vemos en este pasaje, en estos contrastes, es que aquellos que obedecieron al Señor recibieron bendición, pero aquellos que desobedecieron al Señor recibieron castigo. Samuel, como lo vemos en este pasaje, es un niño que ministró a Jehová desde temprana edad y siguió sirviendo hasta que Dios lo llamó para ser un profeta. Lo que fuimos leyendo aquí es que toda su infancia y toda su adolescencia él la pasó trabajando en la casa de Dios bajo el cuidado o bajo la tutela de Elí. Cuántas gracias doy yo al Señor por todos aquellos niños que están creciendo en esta congregación, por todos estos adolescentes que han crecido en esta congregación. Yo trato de estar empujándolos y trato de estar teniendo reuniones con ellos para que ellos crezcan, para que conozcan al Señor. No hay mucha diversión, pero hay palabra de Dios, porque lo que queremos es que ellos permanezcan en la casa del Señor. Ese es el trabajo que a ti y a mí nos ha tocado hacer. Es la tarea que el Señor nos ha asignado con nuestros hijos. Todos estos años estuvo ministrando, creciendo. Qué precioso como él recibía anualmente la visita de sus padres y ahora de sus hermanos, porque Dios le dio 5 hijos más a Ana. Dios bendijo a Ana, porque Dios bendice siempre la obediencia. Si nosotros somos obedientes y fieles al Señor, el Señor va a bendecirnos conforme a sus propósitos y conforme a lo que Él ha prometido. Vimos que este chico, Samuel, era un chico ejemplar. Él era, dice la palabra, acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y esto contrastado con los hijos de Elí y con Elí mismo. Se nos muestra a Elí como un sacerdote ya anciano, tal vez porque ya estaba viejo y cansado. Él estaba siendo indulgente con sus hijos. Él había perdido todo el control sobre sus hijos. Sus hijos hacían lo que se les antojaba. Al principio inicia el pasaje diciendo ellos no conocían al Señor. Dice que hicieron cosas bárbaras. Comenzaron a quitar de la carne de que los israelitas traían para el sacrificio. Incluso se acostaron con mujeres que servían en el tabernáculo. ¿Qué clase de corrupción estaba viviendo no solamente el pueblo de Israel? ¿Recuerdas que cómo termina el libro de Jueces? Y cada quien hacía lo que bien le parecía, pero no solamente entre el pueblo, sino aún en el mismo sacerdocio. La descripción inicial de ellos, esto que se dijo de ellos, no conocían al Señor, no quiere decir que nunca habían escuchado al Señor, del Señor, pues eran sacerdotes. La traducción más correcta sería, eran unos buenos para nada que menospreciaban su oficio sacerdotal y no tenían ningún tipo de temor para con el Señor. Su comportamiento, lo que dice al final
del versículo 17, lo que quiere decir es que el comportamiento de ellos, de los líderes, de los sacerdotes, que menospreciaban su oficio sacerdotal, y peor aún, como les dijo el Señor, ellos están menospreciando mis ofrendas, mis sacrificios. Ese comportamiento había afectado negativamente al pueblo. Por lo tanto, el pueblo también estaba menospreciando los sacrificios del Señor. No había un respeto para el Señor. Y hermanos, como dije hace un momento, el sacerdote debía ser un mediador entre Dios y su pueblo, un hombre consagrado al servicio de Dios y de su pueblo. Pero en lugar de ello, estos hombres estaban abusando, estaban enseñoreándose, estaban enriqueciéndose, dice el pasaje, estaban engordándose con los sacrificios del pueblo. Hoy en día todavía hay hombres perversos, lobos vestidos de oveja, que se corrompen por el poder, que se corrompen por el dinero, que ven el oficio pastoral como una manera de beneficiarse de la fe de los creyentes, como una manera de enriquecerse y de engordarse. No volteen a ver al pastor Jorge Luis, él ya estaba gordito antes de que se hizo pastor. Y no me volteen a mí, yo sí he estado engordando en este último tiempo, pero no percibo un salario de la iglesia, así que vamos bien, no se preocupen, vamos bien. Pero ¿sabes qué? No estamos exentos. No estamos exentos de esto. Hay un documental que acaba de salir en HBO y les recomiendo que lo vean, es acerca de Hillsong y la caída de Hillsong, de cómo estos hombres que a lo mejor en su momento iniciaron con buenas intenciones, convirtieron a esta iglesia en una empresa global con la cual se enriquecieron y abusaron del poder. Esto que escuchamos de se acostaban con las mujeres que servían en el templo, ¿crees que es algo que no sucede el día de hoy? Por supuesto que sí. Es mucho más común de lo que tú y yo pensamos. Y esto produce que el pueblo se vuelva infiel. Hay un dicho que tiene que ver en el rubro del liderazgo, que muchas veces las ovejas se van a parecer a su pastor, y esto en términos humanos. Por supuesto, por lo tanto, un pastor lo que debe buscar es parecerse cada vez más a Cristo, para que usted quiera parecerse cada vez más a Cristo. Pero mucho de lo que modela el liderazgo lo va a imitar la congregación. Y este es un peligro. ¿Sabes por qué somos dos pastores hasta el día de hoy y tenemos un grupo, un concilio de diáconos que fungen como un tercer anciano, que son Javier, Richard, José? Nos cuidamos los unos a los otros porque no estamos exentos de caer en este mismo tipo de corrupción. Lo que este pasaje nos está revelando es que hasta este momento Dios le ha dado al pueblo a Moisés para guiarlos, le ha dado profeta, les dio jueces. Elí viene siendo un sacerdote y uno de los últimos jueces. Samuel va a ser el último juez de Israel. Pero lo que vamos dándonos cuenta conforme avanzamos en las Escrituras es que el grave problema de nuestra separación del Señor, cuando por el pecado, no hay nadie en esta tierra que lo esté pudiendo resolver. Parece que se necesita alguien más. Por causa de estos hombres perversos, el pueblo estaba menospreciando las ofrendas del Señor. Hermanos, el Rey eterno nos llama a consagrar nuestras vidas para servir fielmente a sus propósitos. Ustedes como congregación tienen que cuidarnos a nosotros como pastores. Ustedes tienen que orar por el liderazgo de esta iglesia. Y tienen que orar y pedir al Señor que nos libre de la tentación, que nos libre del mal, que nos libre de nosotros mismos, porque somos igual que ustedes, con las mismas tendencias pecaminosas. Y usted tiene que vigilar que nosotros estemos cumpliendo con lo que el Señor demanda de nosotros, conforme a 1 Timoteo 3, conforme a Tito 1. Y por eso es que tenemos un liderazgo plural en la iglesia en el cual nos cuidamos los unos a los otros. Porque queremos servir fielmente a los propósitos de Dios y no utilizar esta posición, vamos a decirlo así,
como un medio ni para enriquecernos, ni para abusar de ninguno de ustedes. Pero les anticipo, el viejo hombre que aún vive en mí, en el pastor Jorge Luis, en Richard, en Javier, en José, en los hombres que estamos como llevando a cabo todo esto, ese viejo hombre quiere ser igual que Ofni y que Fines. Es el mismo viejo hombre que hay en ti, es el mismo viejo hombre que hay en mí, esa naturaleza de pecado que todavía reside en nosotros. Así que el Dios Altísimo no podía quedarse de brazos cruzados. Lo que vemos aquí es que Él envía a un hombre santo, a un profeta, para hablar con Elí y para reclamarle la negligencia que él tuvo de no disciplinar a sus hijos. Y para avisarle, viene un castigo severo sobre ti y sobre tu casa. Y técnicamente lo que este hombre santo le dijo, y lo que el Señor le dijo por medio de este hombre santo, está en el versículo 29, le dice, porque tú escuchaste más a tus hijos. Algo que tristemente se ve en la iglesia de nuestros días es cómo familias desfilan fuera de la iglesia, saliendo de la iglesia, siguiendo a sus hijos rebeldes que los han dominado, en lugar de haber sido ellos quienes buscaran encaminarlos a la fidelidad al Señor. Y vuelvo a insistir, todos estamos exentos. Perdón, nadie estamos exentos, todos estamos expuestos a lo mismo. Aquí aprendemos algo tremendo como padres, aquellos que somos padres y tenemos hijos en esta congregación. Nuestro llamado es a criarlos fielmente y a buscar que ellos quieran ser fielmente, a que ellos busquen fielmente al Señor. Ellos tomarán sus decisiones en algún momento. No puedes controlar sus vidas por todo el tiempo. Pero lo que vemos es que el Señor le reclama a Samuel, tú no les estorbaste a tus hijos. Tú dejaste que tus hijos hicieran lo que les diera la reverenda gana. Y las consecuencias es que tus hijos van a morir. Y vamos a ver la semana que viene cómo mueren. Y la consecuencia para nosotros como padres es la misma el día de hoy. Veremos morir a nuestros hijos en sus delitos y pecados si no los encaminamos en la fe de Jesucristo. Si no somos fieles al Señor en nuestra crianza de nuestros hijos. Nos importa a veces mucho más lo que nuestros hijos van a pensar de nosotros, o lo que la sociedad va a pensar de nosotros, o lo que sus amiguitos les van a decir. Nos preocupa más lo que el Señor tiene que decir acerca de nosotros en cuanto a nuestra crianza de nuestros hijos. El Señor no se iba a quedar de brazos cruzados. El Señor iba a derribar a la casa de Elí y el Señor levantaría una casa fiel y firme que les sirviera fielmente, para que hubiera un sacerdote fiel, un profeta fiel que ungiera de parte del Señor al rey que vendría. Como se hubiera visto que Fines o Ofni hubieran sido aquellos que ungieran a Saúl, que ungieran a David, bajo un liderazgo de corrupción, bajo un sacerdocio corrupto, pero el Señor, hermanos, siempre ha estado en control. Y Él se encargó de levantar a Samuel. Y comienza desde la historia de Ana que vimos la semana pasada. Vemos que otra vez se menciona al ungido del Señor en el versículo 35, que les dije es la médula de todo este pasaje completo. Pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. En este libro de Samuel, cada vez que tú escuches el ungido de Jehová es el rey que gobernaría. Dios levantaría una nueva dinastía que sería encabezada por un sacerdote fiel, puesto por Dios mismo. Y en este caso, inicialmente, terrenalmente hablando, es Samuel, es lo que el pasaje nos está dejando ver. El Señor se encargaría de este problema, hermanos. Históricamente esta promesa se cumple en Samuel, y después si usted lee segundo de Samuel, más bien si lee el libro de los Reyes, usted va a darse cuenta cómo cuando Salomón construye el templo, él destituyó a Abiatar, que era un bisnieto de Elí, y pone a Sadoc como sacerdote.
Ahí es donde finalmente ya nadie de la casa de Eli sigue siendo sacerdote en el pueblo de Israel. Pero Israel, ahora, para entender mejor este pasaje, tenemos que colocarnos en los zapatos o en las chanclas de un judío de aquella época, de un israelita de aquella época. Alguien que hubiera leído por primera vez esto era alguien que iba a estar gobernado por esos reyes malvados que eran descendencia del rey David. De más de 40 reyes que se analizan en toda la escritura, algunos del reino del norte que se divide, lo vamos a ver, y algunos del reino del sur. Entre esos más de 40 reyes no hay más de 5 o 6 reyes fieles, todos los demás eran perversos. Así que cuando un israelita de aquella época estaba leyendo esto, ellos hubieran deducido, oye, este rey debiera ser un rey obediente como Samuel y no un rebelde como los hijos de Elí o como el mismo Elí. Este principio no cambiaba en aquel tiempo y no cambia hasta el día de hoy. Todo rey debía ser obediente al rey divino. Y todo siervo del Señor debe ser obediente al rey divino. Y toda persona que ha sido llamada a pertenecer a este reino del rey divino debe ser fiel al rey divino. Estos israelitas que leyeron en aquel tiempo estos pasajes hubieran dicho, wow, cómo el Señor se está encargando de nosotros. Y es exactamente lo que está sucediendo aquí. Vemos que los seres humanos tenemos este potencial para aquello bueno que Dios nos ha dado, corromperlo hasta niveles totalmente deplorables, pero el Señor nunca dejará solo a su pueblo. Él se encarga siempre de restaurar. El Señor controla la historia, hermanos. Y estos israelitas también hubieran aprendido que Dios usa a las personas que son obedientes y fieles al Señor. Y Dios desecha a los que son soberbios y se resisten a obedecer fielmente al Señor. Hermanos, el Rey Eterno nos llama a consagrar nuestras vidas para servir fielmente a sus propósitos. Lo que vemos en el llamamiento de Samuel, dicen los expertos que Samuel, para cuando Dios le habló, entramos ya al capítulo 3, para cuando Dios le habló, se cree que tenía entre 12 y 16 años. Qué interesante. A veces solemos pensar, no, es que ya cuando mis hijos sean grandes ya les hablaré de religión. Ahorita que se distraigan con el mundo, que TikTok los eduque, que los eduque YouTube, que los 12 y 16 años cuando sucedieron estos eventos. Y la palabra joven, si tú vas al original, vas a ver que es la misma que se usa cuando era un niño y cuando era un adolescente. Pero ¿por qué quiero decirte esto? Porque vemos cómo el Señor, parece que el autor del libro de Samuel nos quiere dejar claro que esta fidelidad en la vida de Samuel fue algo que inició ni siquiera desde que él nació, desde antes de su nacimiento. La fidelidad de Ana y de Elcana lo precedían, y la fidelidad, vamos a ver, en el transcurso de todo Samuel, es lo que caracteriza a este profeta. Él había pasado todos estos años preparándose para lo que iba a suceder en esa madrugada de ese día que el Señor lo llamó. ¿Recuerdas que dice al principio del capítulo 3 también que en ese tiempo el Señor no se había revelado al pueblo, no había dado palabra específica? Pues ve cómo estaba de corrompido el pueblo y cómo estaba de corrompido incluso el sacerdocio. Desde los días de Moisés ya Dios no había dado frecuentemente visión o palabra al pueblo, pero con el llamamiento de Samuel las cosas comienzan a cambiar. Hasta este punto de su vida, Samuel, dice el pasaje, no conocía al Señor, no había recibido una revelación especial de parte del Señor, pero no es la misma manera en que los hijos de Elí no conocían al Señor. Vimos ahí que ellos no conocían al Señor. La traducción correcta es: eran unos buenos para nada, que menospreciaban su oficio sacerdotal y menospreciaban al Señor. Pero Samuel dice que no conocía al Señor en una manera íntima, en que el Señor le hubiera hablado directamente a él, pero él todo este tiempo, por lo menos 16 años, había permanecido fiel sirviendo al Señor. Y llega este momento precioso
en el que vemos que escucha 4 veces la voz del Señor. Y esto a mí me llena de motivación. Porque, ¿sabes qué? El Señor no se cansa con nosotros. Algunos de ustedes el Señor los ha llamado 1 y 2 y 3 veces y el Señor no se ha cansado de llamarlos en Cristo. Pero, hermanos, no resistamos la voz del Señor. No esperemos a que esas 4 se conviertan en 5 veces y luego se convierta en una negligencia como la de los hijos de Elí, que nos lleve a la destrucción y a la muerte. Pero esa madrugada, Samuel escuchó la voz del Señor. Me encanta ver cómo Dios usó a Elí para instruir a Samuel. No es que Elí hizo todo mal. Elí no era como sus hijos, pero Dios juzgó a Elí por el pecado de sus hijos. Ahora, no por lo que ellos hacían, sino por él ser condescendiente con el pecado de sus hijos. Ahí pecó Elí. Y Dios usó a Elí para que por lo menos él instruyera a Samuel y le dijera, ¿sabes qué? Ya entendí, es el Señor el que te está hablando. Y Elí sabía que ese era el principio del fin de su oficio sacerdotal. Y sabía que Dios estaba llamando a este joven Samuel. Y le dice, la siguiente vez que el Señor te hable, contéstale, habla que tu siervo escucha. ¿Y qué es lo que hace Samuel? Habla, Señor, que tu siervo oye. ¿Sabes que la palabra siervo en toda la Escritura tiene que ver con alguien, no solamente que hace algo para alguien más como un empleado, sino como un esclavo que sabe que pertenece a esta persona? Una traducción un poquito más coloquial sería, manda, Señor, que tu esclavo está dispuesto a obedecer fielmente. Esto es lo que Dios esperaba del sacerdocio en Israel. Y estos sacerdotes lo corrompieron, pero Dios levantó a un hombre fiel. Y entonces cuando Dios escucha estas palabras, le revela a Samuel lo que iba a suceder con la familia de Elí. Vemos aquí que lo que distingue a Samuel es una entrega total de su vida al servicio del Señor. Porque, hermanos, el Rey eterno nos sigue llamando hoy a ti y a mí a consagrar nuestras vidas para servir fielmente a sus propósitos. Habla, Señor, y yo voy a hacer lo que tú me digas que yo debo hacer. Y luego vemos su primer mensaje, no fue algo difícil, no fue algo fácil de entregar. Vemos que después de que el Señor le dice que va a destruir a los hijos de Elí y a Elí, el Señor, él se levanta y dice el pasaje que él tenía miedo de hablar con Elí, de revelarle la visión, porque imagínate, a final de cuentas, Elí lo había criado como un tutor, como un padre sustituto. Él tenía esta estima por Elí. Imagínate el mensaje que le tenía que dar: el Señor te va a destituir por tu infidelidad. Pero Elí entendió una cosa, y esto lo hizo bien Elí. Dime lo que el Señor te haya dicho y no me escondas nada. Que te acontezca a ti lo que el Señor te ha dicho, si no me revelas todo. Y cuando Samuel escucha esto, él entiende que él tiene que ser fiel al Señor antes que a Elí, a quien tal vez le debía mucho. Él entiende que es lo que el Señor quiere que en ese momento Elí escuche, y posteriormente lo que el pueblo de Israel escuche, lo más importante en su vida. Él le dijo: habla, Señor, y tu esclavo va a hacer todo lo que me digas. Y su primer tarea es dar un mensaje sumamente difícil a alguien a quien él muy seguramente amaba. No solo eso, era darle este mensaje al sumo sacerdote de Israel, y era un mocoso de 16 años. Pero él decide permanecer fiel al Señor y le revela a Elí todo lo que el Señor le había dicho: tu casa va a ser destruida por tu infidelidad. Samuel cumplió con su responsabilidad fielmente, y Elí se entregó a la voluntad del Señor. Él dijo: y esto es lo que el Señor ha dicho, que él haga como a él le plazca. El Señor, vemos al final del capítulo 3 y al principio del capítulo 4, que el Señor le dio su respaldo a Samuel. A partir de ahí, no solamente Elí y sus hijos, no solamente el sacerdocio, sino todo el pueblo de Israel supo que Samuel era el nuevo profeta del Señor.
Y qué increíble cómo termina el pasaje. Dice, y el Señor se volvió a aparecer en Silo. O sea, ¿te acuerdas que el capítulo 3 comienza diciendo, no se revelaba el Señor? Y ahora es una nueva era en la que el Señor se revela por medio de Samuel al pueblo. ¿Te das cuenta que el corazón del Señor estaba por su pueblo? Nosotros muchas veces solemos idolatrar. Muchas veces nosotros somos, si no culpables, pero por lo menos somos cómplices cuando hombres y mujeres y supuestos líderes y siervos supuestos de Dios se levantan y se enriquecen y se vuelven hombres que abusan del pueblo del Señor, pero muchas veces hay complicidad de parte de nosotros que permitimos que eso suceda. Y Dios dejó de hablarle al pueblo por eso. Pero ahora el Señor se compadece de su pueblo y dice, yo no voy a dejar nunca a mi pueblo sin palabra. Aunque haya esta corrupción, yo levantaré a un sacerdote, a un profeta fiel. Y a partir de este momento el Señor nuevamente comienza a revelarse al pueblo de Israel en Silo. Una nueva época de revelación ha comenzado. Y al principio del capítulo 4 nos deja entender que todo Israel dependía ahora de la profecía de Samuel, de lo que Dios dijera por medio de Samuel. Lo vamos a ver la próxima semana. El silencio ya se había terminado y una vez más el Señor de los ejércitos se había manifestado a su pueblo. Dios sigue buscando, hermanos, el día de hoy, hombres y mujeres fieles que quieran vivir conforme a sus propósitos. Pero el llamado que el Señor nos hace a ti y a mí el día de hoy es diferente al que hizo de Samuel, porque ahora lo hace por medio de un verdadero y mejor Samuel. Sabes que Samuel fue profeta, dice el pasaje, pero el mismo pasaje que estudiamos dice el Señor, yo voy a levantar un nuevo sacerdote. Samuel cumplió con el oficio de profeta, con el oficio de sacerdote, con el oficio de juez, porque él tomó parte y decisiones en algunas cosas que el pueblo de Israel hizo, y casi, lo vamos a ver en el capítulo 8, casi lo hace en rey, casi se convierte en rey. Samuel es un tipo de Cristo, porque Cristo es aquel verdadero sacerdote, aquel verdadero profeta, aquel verdadero y justo juez y aquel rey glorioso que Dios nos ha dado. Ese rey que se anunció en primera instancia. Hoy estamos después del rey David. No tenemos por qué tener tanta expectativa porque ese rey verdadero y justo ha llegado. Es Cristo Jesús nuestro Señor. En Lucas 7:16, los israelitas de la época de Jesús reconocieron a Jesús como profeta. 7:16, el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Sabes que antes de que Jesús viniera hubieron entre 300 y 400 años de silencio cuando Dios no habló profecía al pueblo, y entonces surge Juan el Bautista para anunciar que vendría el verdadero y definitivo profeta Jesús. Qué interesante que la palabra nos dice también, los evangelios nos dicen que Jesús, ¿recuerdas aquel episodio de el niño perdido y hallado en el templo? Y continúa diciendo, cuando termina esta narrativa, dice, y el niño crecía en gracia y crecía y se fortalecía en gracia delante del Señor. Vemos este anticipo de lo que Jesús sería en la vida de Samuel. La gente, Juan 6:14, la gente entonces al ver la señal que Jesús había hecho decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Hermanos, Jesús es el verdadero, mejor y definitivo profeta, pero también el Señor Jesús es el verdadero y definitivo sacerdote. Es lo que dice Hebreos 4, versículo 14 al 16. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse en lugar de abusar de nosotros, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Hermanos,
Jesús es el verdadero y mejor sacerdote. El definitivo. Jesús es el mejor y verdadero Rey ungido del Señor que gobierna a su pueblo hoy a la diestra del Padre con justicia. Póngase de pie, por favor. Hermanos, Dios nos ha provisto en Cristo Jesús un mejor profeta, un mejor sacerdote, santo, que verdaderamente ha sido el mediador por su sacrificio a nuestro favor. Un rey justo que ama a su pueblo y con su ejemplo Él nos guía por el poder de su Espíritu Santo a ser fieles al Señor y a sus propósitos. El pueblo de Israel en aquel tiempo tal vez pudiera haberse justificado diciendo, si los sacerdotes son así, ¿cómo no vamos a ser nosotros así? Tú y yo hoy tenemos un verdadero y mejor y perfecto y eterno sumo sacerdote, Cristo Jesús. No tenemos ningún pretexto para no permanecer fieles al Señor, porque Cristo Jesús ya fue fiel en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él ya vivió la vida santa y justa que tú y yo debimos haber vivido, pagó por nuestros pecados y nos ha dado a su Espíritu Santo para que tú y yo podamos hoy consagrar nuestras vidas para servir fielmente a los propósitos de Dios para nuestras vidas. Hermanos, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, ve lo que dice. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo ha exaltado hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios exaltó a lo sumo y colocó a su diestra a Jesucristo, quien primeramente se humilló. Dios destruirá a los soberbios, pero a los que se humillan, Dios los exaltará. Y la humillación a la que tú y yo somos llamados no es ni siquiera la humillación que Cristo tuvo que sufrir, injusta. La humillación a la que tú y yo somos llamados es a reconocer que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, rendirnos y entregarnos ante aquel que vivió la vida perfecta por ti y por mí, que tiene el poder y que es el sacerdote que ha mediado perfectamente con su propio sacrificio entre Dios y nosotros. Es una humillación preciosa. No hay nada mejor que nos pueda o que nos haya podido suceder. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 al 2. Que todo hombre nos considere a nosotros los creyentes como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, además se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Tomen unos minutos para pensar. Este fue mi argumento durante todo el sermón. El Rey eterno nos llama a consagrar nuestras vidas para servir fielmente a sus propósitos. Dios no quiere solamente sacerdotes y reyes obedientes. Él quiere que cada uno de nosotros, sus hijos, seamos fieles y consagrados a sus propósitos. Saber que el Señor es soberano sobre todo debe llenarnos de una esperanza. Dios no nos dejó en la corrupción de este mundo y en la maldad de este mundo a la merced de hombres malvados, sino que envió a Jesucristo a rescatarnos. ¿Qué hay en tu corazón el día de hoy? Cuida tu corazón. Dice Proverbios capítulo 4, 23, porque de él mana la vida. En todas las épocas de la historia, el Todopoderoso ha buscado hombres y sigue buscando hoy hombres y mujeres fieles y obedientes que Él pueda usar. Y no necesariamente en una plataforma, y no necesariamente como un gran conferencista. Padres como Elcana y como Ana son los que Dios está buscando. Jóvenes dedicados como Samuel es lo que el Señor está buscando. Somos el tipo de padres como Elcana y Ana, dedicados a la crianza de nuestros hijos, fiel.
somos jóvenes, adultos, somos como Samuel, que buscamos que Dios se glorifique en todo lo que Él quiera hacer por medio de nosotros, obedeciendo fielmente a sus propósitos. Debemos inculcar el temor del Señor a nuestros hijos, hermanos. Nunca permitamos que ellos se burlen de nuestro Señor, sino inculquémosle este temor de Dios que los guíe en el camino de Cristo para que no los veamos morir, como veremos la semana que viene, Elí vio morir a sus hijos. Consagremos nuestras vidas para que el Señor haga lo que Él quiera con nosotros. El Rey soberano que sigue escribiendo la historia, te use a ti, te use a mí, al ver nuestra obediencia y nuestra fidelidad. El Rey eterno, hermanos, nos llama a consagrar nuestras vidas para servir fielmente a sus propósitos.